tengo esta apenas la abrí, estaba súper nuevecita, miren. Pero este es el Viejo Testamento y esta es creo que tiene las dos juntas, el Viejo y el Nuevo, no recuerdo bien, pero me siento más cómoda leyendo esta. Me encanta oír a alguien leer la Biblia, o sea, y que lo hagan en ASMR o con la voz bien bajita y calmada. Me encanta. Por eso hoy lo voy a hacer, a ver cómo me quedan. Pero bueno, vamos a empezar por Génesis. Vamos a empezar por Génesis. Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Y Dios procedió a decir: llegue a ver luz. Entonces llegó a ver luz. Después de eso, Dios vio que la luz era buena y efectuó Dios una división entre la luz y la oscuridad. Y dijo Dios, empezó a llamar a la luz día, pero a la oscuridad la llamó noche. Y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana, un día primero. Y Dios pasó a decir: llegue a ver una expansión en medio de las aguas y ocurra un dividir entre las aguas y las aguas, entre las aguas y las aguas. Entonces Dios procedió a hacer la expansión y a hacer una división entre las aguas que deberían estar debajo de la expansión y las aguas que deberían estar sobre la expansión. Y llegó a ser así. Y Dios empezó a llamar a la expansión cielo, y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana, un día segundo. Y Dios pasó a decir: que las aguas que están debajo de los cielos se reúnan en un mismo lugar y aparezca lo seco. Y llegó a ser así. Y Dios empezó a llamar a lo seco tierra, pero a la reunión de aguas llamó mares. Además vio Dios que era bueno, y pasó Dios a decir: haga brotar la tierra vegetación que dé semilla, árboles frutales que lleven fruto según sus géneros, cuya semilla está en él sobre la tierra. Y llegó a ser así. Y la tierra empezó a producir hierba, vegetación que da semillas según su género, y árboles que llevan fruto cuya semilla está en él según su género. Entonces Dios vio que era bueno. Y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana, un día tercero. Y Dios pasó a decir: llegué a ver lumbrares en la expansión de los cielos para hacer una división entre el día y la noche. Y
aguas y los puso Dios en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar de día y de noche y para hacer una división entre la luz y la oscuridad. Entonces vio Dios que era bueno y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana un día cuarto. Y Dios pasó a decir: enjambren las aguas, un enjambre de almas vivientes, y vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos. Y Dios procedió a crear los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve, los cuales las aguas engendraron según su género, y toda criatura voladora alada según su género. Y llegó a ver Dios que era bueno. Con eso los bendijo Dios y dijo: sean fructíferos y háganse muchos y llenen las aguas en las cuencas de los mares, y háganse muchas las criaturas voladoras en la tierra. Y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana un día quinto, y Dios pasó a decir: produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente, animal moviente, y bestia salvaje de la tierra según su género. Y llegó a ser así. Y Dios procedió a hacer las bestias salvajes de la tierra según su género, y el animal doméstico según su género, y todo animal moviente del suelo según su género. Y Dios llegó a ver que era bueno. Y Dios pasó a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en su sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. Macho y hembra los creó. Dios creó al hombre macho y hembra, macho y hembra. Los creó. Además los bendijo Dios y les dijo: Dios, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojuzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios pasó a decir: miren que les he dado toda vegetación que da semilla, que está sobre la superficie de la tierra, y todo árbol en cual hay fruto de árbol que da semilla, que les sirva de alimento, y toda bestia salvaje de la tierra y toda criatura voladora de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida como alma ha dado toda
Después de eso vio Dios todo lo que había hecho y mira, era muy bueno. Y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana un día sexto. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y para el día séptimo Dios vio terminada su obra que había hecho y procedió a descansar en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y Dios procedió a bendecir el día séptimo y a hacerlo sagrado, porque en él ha estado descansando de toda su obra que Dios ha creado con el propósito de hacer. Esta es una historia de los cielos y de la tierra en el tiempo en que fueron creados, en el día que Jehová Dios hizo tierra y cielo. Ahora bien, todavía no se hallaba ningún arbusto del campo en la tierra, y ninguna vegetación del campo brotaba aún, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo, pero no había hecho al hombre a su imagen y semejanza. No lo había hecho ya. Ok. A formar al hombre del polvo del suelo y soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Además, Jehová Dios plantó un jardín en Edén hacia el este, y allí puso al hombre que había formado. Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento, y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahora bien, había un río que procedía de Edén para regar el jardín, y de allí empezaba a dividirse, y llegaba a ser, por decirlo así, 4 cabeceras. El hombre del primer río es Pisón. Es el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también el bedelio y la piedra de onís. Y el nombre del segundo río es Gihón. Gihón es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Hiddekel es el que va al este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y también impuso Jehová Dios este mandamiento al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él positivamente morirás. Y Jehová Dios pasó a decir: no es bueno que el hombre continúe solo, voy a hacerle un ayudante como complemento de él. Ahora bien, Jehová Dios estaba formando del suelo toda bestia salvaje del campo y toda criatura voladora de los cielos, y empezó a traerlas al hombre
no sé, yo y mientras dormía tomó una de sus costillas y entonces cerró la carne sobre su lugar. Y Jehová Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer y a traerla al hombre. Entonces dijo el hombre: esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del hombre fue tomada esta, fue tomada esta, porque del hombre fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa. Tengo preguntas. Tengo una pregunta. Bueno, y ambos continuaban y tienen que llegar a ser una sola carne. Y tienen que llegar a ser una sola carne. Ambos continuaban desnudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no se avergonzaban. Ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, de modo que empezó a decir a la mujer: ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deberían o no deben comer de todo el árbol del jardín? Perdón. Ante esto la mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no deben comer de él, no deben tocarlo, para que no mueran. Ante esto la serpiente dijo a la mujer: positivamente no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, tendrán que abrirseles los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar. Si el árbol era deseable para contemplarlo, de modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de también a su esposo cuando él estuvo con ella, y él empezó a comerlo. Entonces se le abrieron los ojos y ambos empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para los lomos. Más tarde oyeron la voz de Jehová Dios que andaba en el jardín hacia la parte airosa del día. Y el hombre y su esposa procedieron a esconderse del rostro de Jehová Dios entre los árboles. Hombre, ay, creo que sí me falta una hojita. Entre los árboles del jardín. Y Jehová Dios siguió llamando al hombre y diciéndole: ¿dónde estás? Por fin él dijo: oí tu voz en el jardín, pero tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. A lo que dijo él: ¿quién te informó que estabas desnudo? Del árbol del que te mandé que no comieras has comido. Y pasó el hombre a decir: la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio fruto del árbol, y así es que comí. Ante eso Jehová Dios dijo a la mujer que
fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Porque polvo eres y al polvo volverás. Después de esto, Adán llamó a su esposa por nombre Eva, porque ella tenía que llegar a ser la madre de todo el que viviera. Y Jehová Dios procedió a hacer largas prendas de vestir de piel para Adán y para su esposa, y a vestirlos. Y Jehová Dios pasó a decir: mira, que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Mira, que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida, y coma y viva hasta tiempo indefinido. En eso Jehová Dios lo echó del jardín. Había un árbol de la vida. Había un árbol de la vida para que no comiera del árbol de la vida. Lo echó del jardín. Con eso Jehová Dios lo echó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del cual había sido tomado. De modo que expulsó al hombre y al este del jardín, del jardín de Edén, apostó los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardarla el camino al árbol de la vida. Había un árbol de la vida. Ahora bien, Adán tuvo coito con Eva, su esposa, y ella quedó encinta. Con el tiempo ella dio a luz a Caín y dijo: he producido un hombre con la ayuda de Jehová. Más tarde volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel llegó a ser pastor de ovejas, pero Caín se hizo cultivador del suelo. Y al cabo de algún tiempo aconteció que Caín procedió a traer algunos frutos del suelo como ofrenda a Jehová. Pero en cuanto a Abel, él también trajo algunos primogénitos de su rebaño, aun sus trozos grasos. Algunos primogénitos de su rebaño, aun sus trozos grasos. Ahora bien, aunque Jehová miraba con favor a Abel y su ofrenda, no miraba con ningún favor a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enardeció de gran cólera y empezó a decaérsele el semblante, por lo cual Jehová dijo a Caín: ¿por qué estás enardecido de cólera y por qué se te ha decaído el semblante? Si te dirigieres